Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema de unidades de tiempo y como lo venimos viendo en los temas anteriores de unidades de capacidad y unidades de masa, las unidades de tiempo también tienen ciertas características que se parecen. Empecemos. ¿Qué son las unidades de tiempo? Pues las unidades de tiempo son aquellas que sirven para medir precisamente el tiempo y se utilizan distintas unidades dependiendo del tamaño del tiempo que queremos calcular. No es lo mismo que queramos medir el tiempo que se tardan en correr unas personas, que a veces lo hacen en segundos, a hace cuánto sucedió la Guerra de Independencia, que ya fueron hace varios años, muchos años, o hace cuánto existieron los dinosaurios. Aunque estamos hablando de tiempo en los tres ejemplos que te doy, utilizamos distintas unidades y es lo que vamos a ver a continuación. Recuerda, dependiendo del tamaño del tiempo es la unidad que vamos a utilizar. Entonces vamos a empezar a analizar el tema y al mismo tiempo vamos a sacar el libro de matemáticas en la página 34 para ir contestándolo y explicando al mismo tiempo. Entonces, por favor, abran su libro. Y bueno, alumnos, ya estamos en el libro, lección 14, página 34 de matemáticas. El tema se llama unidades y periodos. Y bueno, aquí dice que en parejas analicen la información de cada una de las siguientes situaciones. Posteriormente respondan lo que se indica. Vamos a ver lo que dice la situación 1. Recuerda, esto lo vamos a hacer porque es muy importante ir contestando el libro e irte explicando. Así que pon mucha atención. La situación 1 dice, la geología histórica es la rama de la geología que estudia las transformaciones que ha sufrido la Tierra desde su formación. Hace unos 4.500 millones de años hasta el presente. Los geólogos han desarrollado una cronología a escala planetaria dividida en eones. Pon atención, mira, esto es muy importante. Los eones, eras, periodos, épocas y edades. Esta escala, recuerda, esta escala de eones, eras, periodos, épocas y edades, esta escala se basa en los grandes eventos biológicos y geológicos. Bueno, vamos a seguir leyendo. Un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra. Fíjate bien, un eón es cada uno de los periodos en que se divide la historia de la Tierra desde el punto de vista geológico y paleontológico. Los eones se dividen a su vez en eras. Entonces, fíjate aquí ya nos están diciendo de que para medir la historia de la Tierra, la historia que tiene nuestro planeta, no se utilizan los años, se utilizan los eones. ¿Por qué? Porque pues si midiéramos por años, pues serían muchos años, serían muchos números los que tendríamos que anotar. Por eso deciden utilizarlo en eones. Y bueno, vamos a continuar leyendo. Si bien no existe acuerdo al respecto, se aceptan comúnmente 4 eones. El eón adeico, el eón arcaico, el eón proterozoico y aquí en la siguiente página, el eón fanerozoico. Se dice que se manejan 4 eones, el adeico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. Vamos a ver qué nos dice de cada uno de ellos. Bueno, empezamos. Fíjate, aquí está. El eón adeico o ádico, que comprende desde el inicio de la historia de la Tierra hasta hace 400 millones de años. Entonces, este comprende desde el inicio de la Tierra, esta sería la actualidad, aquí vamos, desde el inicio de la Tierra hasta 400 millones de años. 400
No, 4.000 millones de años. Voy a anotarlo. La M de millones y la A de años. 4.000 millones de años. Eso es el adeico, desde el inicio, desde la creación de la Tierra hasta 4.000 millones de años, hace 4.000. Luego dice el eón arcaico, que comprende desde 4.000 millones de años hasta 2.500 millones de años. De los 4.000 a los 2.500 millones de años. Ahí está este eón, el eón arcaico, desde los 4.000 hasta los 2.500. Y luego dice el eón proterozoico, que comprende desde los 2.500 millones de años hasta los 542 millones de años. Desde los 2.500 hasta los 542 MA millones de años. Y por último el fanerozoico, que dice el fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad, ¿sí? Hasta la actualidad, de aquí hasta la actualidad. Y ahí está. Tenemos, pensando en la historia de la Tierra, hablamos de eones, ¿sí? Adeico, arcaico, proterozoico, fanerozoico. Y vamos a ver qué nos dice en la siguiente página. Ya estamos en la página 35. El eón fanerozoico, que se extiende hasta la actualidad, esta unidad se divide en 3 eras geológicas. Fíjate bien, se divide en 3. Quiere decir que el fanerozoico se va a dividir en 3 eras. Una, 2, 3. ¿Cómo van a quedar esas eras? Bueno, ahí los vamos a ir anotando. Fíjate, la primera era paleozoica. Aquí está. Yo la voy a anotar acá. En la primera, paleozoica. No sé si alcanzaste a ver ahí. Sí, sí se alcanza a ver, paleozoica. Luego, que comprende del 542 al 251. Fíjate, del 542 al 251. Esa es la primera. Y luego sigue la era mesozoica. La voy a anotar ahora en este. Que comprende desde el 251 al 65.5. Recuerda que estamos en millones de años. MA son millones de años. Y por último, la cenozoica, que la voy a anotar aquí. Que desde los 65.5 millones hasta la actualidad, que coincide con esta, hasta la actualidad. Entonces, fíjate, repito, cuatro eones, 1, 2, 3 y 4. Los eones a su vez se dividen en eras. Aquí le voy a anotar. Eras. ¿Cuáles son las eras? Era paleozoica, era mesozoica y era cenozoica. Estas eras solamente pertenecen a este eón, pero estos también tienen eras. No las mencionan, pero también hay dentro de ellos eras. Y bueno, vamos a analizar las preguntas, porque esto que te estoy poniendo solamente es para analizar las preguntas del libro, ¿sí? Y empezamos. Mucha atención. Primero,
De acuerdo con lo anterior, con esto que te estoy presentando, si los dinosaurios aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 205 millones de años, MA recuerda 205 millones de años, ¿a qué era corresponde? Bueno, vamos a analizar dónde están los 205, en qué lapso están los 205. Recuerda, aquí donde estamos, esta es la actualidad. Y estamos contando los años que, ¿hace cuántos años ha sucedido todo esto? Por ejemplo, la Cenozoica pasó hace 65.5 millones de años y hasta la actualidad. Y luego la Mesozoica de los 65.5 millones de años a los 251 millones de años. Y luego la Paleozoica de los 251 a los 542 millones de años. Entonces, ¿dónde ubicamos 205? Pues la vamos a ubicar en esta parte. En esta. Porque del 65 al 251 está el 200. Aquí va a estar el 205. Entonces, ¿cómo se llama esa era? Mesozoica. Entonces, esa es la respuesta que vamos a poner aquí. Mesozoica. Váyanlo contestando, por favor. Pregunta B. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza en los eones y en las eras? ¿Qué unidad? Recuerden, las unidades de tiempo se utilizan dependiendo del tamaño que queramos medir. En este caso son tamaños grandísimos, tanto que no podríamos anotar 1 año, 2 años, sino que lo anotamos en MA. ¿Qué dijimos que significaba MA? Pues MA significa millones de años, y eso es lo que vamos a anotar aquí. Las eras y los eones se miden o se cuentan en millones de años y se abrevia MA. Veamos, ya te expliqué rápidamente cómo se separa la historia de la Tierra en cuanto al tiempo, cómo se le mide el tiempo hablando de la historia de la Tierra en eones, y luego de eones siguen eras y de ahí siguen otra vez dividiéndose, pero bueno, ahí le vamos a dejar. Situación número 2. El territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30,000 años. El inicio de la agricultura tuvo lugar hacia el año 9000 antes de nuestra era y se abrevia A.N.E. Son las abreviaciones de antes de nuestra era. Aunque el cultivo del maíz inició hacia el año 5000 antes de nuestra era. Las primeras muestras de alfarería datan alrededor del 2500 antes de nuestra era, y con este hecho se define el inicio de la civilización mesoamericana. Y bueno, aquí hay muchos datos muy importantes. Hablan acerca de antes de nuestra era. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque en nuestra historia se le dice antes de nuestra era cuando está reconocido el año 1, que el año 1, si hablamos de religión, bueno, es cuando se cree que nació Jesucristo, y a partir de ahí empiezan a contar desde ese entonces y hasta la actualidad se le dice nuestra era o después de Cristo, y antes de ese año se dice antes de Cristo o antes de nuestra era. Vamos a continuar hablando de esto. En el siguiente problema te están hablando de milenios. Un milenio es igual a 1000 años. Un milenio es igual a 1000 años. Nosotros dividimos la historia en milenios y, bueno, nuestro
nuestro año actual, 2020, realmente pertenece a los años que fueron después de Cristo. Eso quiere decir que si tú piensas en el año en el que estamos en el 2020, solamente han pasado 2020 años desde que se cree que nació Cristo. Algunos científicos, para evitar relacionarlo con religión, pues simplemente cambian y en vez de decir antes de Cristo o después de Cristo, dicen antes de nuestra era, como aquí antes de nuestra era, o nuestra era. Aunque al final pues es lo mismo. Y antes de ese suceso ya habían pasado muchos miles de años. Por eso dice en el problema, fíjate lo que dice. Dice, si un milenio equivale a 1000 años, ¿hace cuántos milenios fue descubierto el territorio mexicano? Bueno, el territorio, dice aquí, fíjate, el territorio mexicano fue descubierto y habitado por grupos de cazadores y recolectores hace más de 30,000 años. Pues ahí la misma palabra lo dice, 30,000, 30 veces 1000. Entonces la respuesta es, hace 30 milenios. ¿Hace cuántos milenios? Hace 30 milenios. ¿Por qué? Porque son 30,000. Y bueno, te lo vuelvo a comentar. La historia moderna o la historia después de Cristo es realmente nada comparado con lo que sucedió antes de ese nacimiento de Cristo o antes de nuestra era. Entonces realmente llevamos muy pocos años vividos después de lo que se dice que fue el nacimiento de Cristo. Habían transcurrido muchos años, miles de años antes de eso. Y bueno, continuamos. Ahora vean esta situación número 3. Dice, al finalizar el siglo XIX, México tenía 13,600,000 habitantes aproximadamente. Para 1910, la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento de cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio de 910 a 920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Y bueno, en esta situación vemos varias unidades de medida. Recuerda, venimos viendo los eones, en el anterior vimos los milenios, en esta ocasión vemos los siglos y vemos los decenios o décadas que también se les dicen. Y bueno, vamos a analizar un poco eso, porque algunos alumnos se confunden cuando hablamos de siglos. Miren, aquí les presento una pequeña explicación de lo que son los siglos. Para empezar, los siglos se enumeran con números romanos. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta numeración de siglos yo lo estoy empezando a contar a partir del año 1. Y recuerda que antes de ese año pues había muchos. O sea, si nos vamos a la explicación de milenios, mira, si nos vamos a esta explicación, yo estoy contando aquí los siglos. Pero los siglos son solamente una fracción de toda la historia de la Tierra y de lo que hemos vivido. Yo estoy contando de aquí hasta la actualidad, de aquí a acá, casi nada, o sea, una pequeña parte. Y los siglos, pues son 100 años. Un milenio, como tiene 1000 años, dentro del milenio le caben 10 siglos, ¿sí? Entonces, de los primeros 10 siglos hasta aquí serían un milenio, porque juntaríamos dentro de esto 1000 años. Ahora, hay confusión de hasta dónde llega un siglo. Mira, fíjate bien, el siglo 1 llega del año 1 al año 100, ¿sí?
Algunos piensan que por ver 101, 102, 103, dicen, pues si tiene 100, lo relacionan con el siglo I, pero en realidad ya forma parte del siglo II. El siglo II va a abarcar del año 101 al año 200. Coincide, el número de siglo coincide con donde terminan. Por ejemplo, el siglo II termina en el 200. El siglo III termina en el 300. Así como el siglo I termina en el 100. El siglo IV termina en el 400. Aun y cuando tú veas 401, 402, 420, 430, ya no forma parte del siglo IV. Muy extraño para muchas personas porque dicen, bueno, si es 420, pues debería formar parte del siglo IV, pero no es así. La única coincidencia que tiene con 4 es la terminación, porque mira, fíjate, del 301, quiere decir que el año 350 forma parte del siglo IV, porque está entre 301 y 400. El siglo V termina en 500. El siglo VI termina en 600. El siglo VII en 700. Si así nos vamos, mira, aquí hice un brinco. El siglo XVIII termina en el 1800. ¿Sí? Es el único año que coincide con el siglo. O sea, la mayor parte de los años de este siglo van a empezar con 17, aunque el siglo diga 18. Los años 1701, 1702, 1720 forman parte del siglo 18. El siglo XIX, los años empiezan con 18, o sea, 1801, 1802, 1800. Y solamente el último siglo empieza con 19, mira, 19, 19. El siglo XX, todos los años, con excepción del último, todos los años empiezan, aunque diga siglo XX, todos los años empiezan con 19. Y siglo XXI, que es en el que estamos actualmente, todos los años empiezan con 20, mira, 2001 y va a terminar en el 2100. Ahorita estamos en el 2020, así que faltan muchos años todavía para que se acabe este siglo. Estamos en el siglo XXI. Bueno, vamos a ver qué nos dice el problema. Fíjate lo que nos dice. Dice, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Recuerda, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Aquí está el siglo XIX. Sí, lo voy a aumentar un poco. Y recuerda, aunque diga 19, realmente el único año que empieza con 19 es el último año. Entonces vamos a anotar, ¿de qué año a qué año comprende el siglo XIX? Comprende del 1801 al 1900. Solamente coincide, este significa 19, este es igual a 19. Y solamente coincide el siglo XIX con el último año, que es este. Es el único. Los demás años de este siglo siempre empiezan con 1801, 1802 y así hasta llegar a 1900. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? Bueno, fíjate, dice, para 1910 la población se incrementó casi 2 millones, pero en el censo de 1921 se registró un decremento cerca de 1 millón de personas. Este descenso se debió a que durante el decenio, fíjate, decenio de 1910 a 1920 tuvo lugar la Revolución Mexicana. Ahí te lo están diciendo, decenio. ¿Cuántos años duró la Revolución Mexicana? 10 años. Y 10 años es igual a un decenio. Y el decenio también se le dice década.
Normalmente le decimos década, no decenio, pero bueno, ahí en el libro dice decenio. ¿A cuántos años equivale un decenio? Pues lo acabo de decir. A 10 años. Veamos este otro. Situación 4. La llamada Casa de Carranza, construida en 1908, hoy es la sede del museo que lleva el nombre del jefe revolucionario y expresidente de la República, Venustiano Carranza. Resguarda en su interior una beta histórica relacionada con la Revolución Mexicana y con su culminación, la Constitución Política de 1917, que nos rige actualmente. Fue en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo Casa de Carranza. Y vamos a empezar a ver las preguntas. Dice, si un centenario equivale a 100 años, o sea, centenario es lo mismo que siglo. Vean, aquí está. Centenario es lo mismo que siglo. Vamos a poner aquí. Están hablando que en los dos casos, siglo, centenario, son 100 años. Bueno, dice, si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Pues vamos a ver, fíjate, dice que la llamada Casa Carranza fue construida en 1908. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una resta. ¿En qué año estamos? Pues en el 2020. Queremos saber hace cuántos años pasó. En 1908 fue construida esa casa. Entonces, aquí convertimos a 10 el 0, menos 8, 2. Llevamos 1, 2 menos 1, 1. Volvemos a convertir, que no se puede, 10 menos 9, 1. Y regresamos. Mira, fíjate, aquí está la respuesta. 112 años. Entonces, ¿cuántos centenarios, cuántos siglos se alcanzan con este número? Pues solamente uno. Entonces, respuesta, si un centenario equivale a 100 años, ¿hace cuántos centenarios fue construido el inmueble? Respuesta, un centenario. ¿Sí? Solamente le ponemos un centenario porque no se completa otro más. Luego la siguiente dice, ¿cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917? Bueno, ahora estamos hablando de otro año, 1917. Vamos a volver a hacer una resta. Convertimos a 10, 10 menos 7, 3. Regresamos. Ese 1 que pedimos prestado, 2 menos 2, 0. Volvemos a convertir a 10, menos 9, 1. Y ese 1 lo regreso y 2 menos 2, 0. Respuesta, 103 años. Pero no me están, son 103 años, aquí lo voy a anotar para que no se me olvide. 103 años, pero me dice cuántas décadas ha tenido vigencia la Constitución de 1917. ¿Cuántas décadas se alcanzan con 10 años? Pues en una década son 10, en 2, 20, en 3, 30 años, en 4, 40 años. Entonces, ¿cuántas décadas se completo con 100? Pues 10 décadas. Si me voy contando de 10 en 10, me completa para 10 décadas y lógico me sobran 3 años. Y le voy a poner aquí para tomarlo en cuenta, y 3 años sueltos, por así decirlo. Mira dice, si un quinquenio o lustro equivale a 5 años, fíjate, aquí ya estamos viendo otro. Voy a poner este quinquenio, fíjate, quinquenio
Lo voy a subrayar. Quinquenio o lustro son 5 años. ¿Desde hace cuántos lustros esa casa se inauguró como museo? ¿En qué año se inauguró como museo? Dice, en 1961, bajo el auspicio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, inauguró oficialmente este edificio como sede del Museo de Carranza, de la Casa de Carranza. Entonces, en 1961, estamos en el 2020, menos 1961 y restamos. Otra vez, a 10 menos 1, 9. Regreso el que me prestaron. 12 menos 7, 5. Regreso el que me prestaron. 10 menos 10, 0. Regreso el que me prestaron. 2 menos 2, 0. 59 años. Ahí está. 59 años. Pero me lo están pidiendo por lustros. Aquí lo voy a anotar. 59 años. Ahora, me lo están pidiendo por lustros o por quinquenios. Recuerda, quinquenios o lustros son 5 años. Entonces, puedo irme contando o puedo hacer una división para saber cuántos años son. Solamente, cuántos lustros son, perdón. Pongo los años que tengo, pongo lo que vale un lustro y lo divido y me va a salir cuántos lustros son en total. Divido 5 entre 5, 1 y me queda 0. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 9? 1, porque por 2, 5 por 2 se pasa porque es 10. Solamente me queda 1. 5 por 1, 5. Para 9, 4. Si le sigo, me van a salir números decimales. Ahí queda. Recuerda, ¿cómo sé que voy bien en mi división? Porque el número residuo es más chico. Mira, el 4 es más chico. Entonces, ¿cuántos lustros se completan con 59 años? 11 lustros. Y esto es lo que me queda. Y 4 años. 11 lustros y 4 años. Bueno, seguimos con la siguiente situación. La independencia de México marcó una etapa muy importante, ya que nuestro país dejó de depender de España y se convirtió en un país libre y soberano. Sin embargo, no fue sencillo. Este proceso duró 11 años de extensa lucha. Estamos hablando de la independencia de México. El cura Miguel Hidalgo y Costilla, iniciador de este movimiento, nació en 1753 y murió en 1811. Bueno, aquí fíjate, venimos hablando de eones, luego hablamos de milenios, luego de siglos, después de décadas, luego de lustros, y ahora ahora nos están preguntando de años. Este es lo más conocido para nosotros, años. ¿Por qué? Porque es lo que más manejamos. Y bueno, vamos a ver. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? Aquí lo voy a hacer. Bueno, si nació en el 1753 y murió en el 1811, pues solamente hago una resta. 1811 menos, ese fue el año que murió y el año que nació, 1753, y resto. Hay diferentes formas de restar. Quizás a lo mejor no coincide lo que tú sabes de restar con el procedimiento que yo estoy usando, pero al final llegar a la respuesta correcta es lo que importa. Convierto, no puedo quitarle 1 al 3, perdón, no le puedo quitar 3 al 1, convierto el 1 en 11. 11 menos 3, 8. Este 1 lo regreso al 5. Se convierte en 6. No le puedo quitar al 1, entonces también lo convierto. 11 menos 6. 5.
Este 1 lo regreso y se convierte 8 el 7. 8 menos 8, 0. 1 menos 1, 0. ¿Cuántos años vivió el cura Hidalgo? 58 años. ¿Qué unidad de tiempo se utiliza para referirse a la edad de las personas? Bueno, esto todo el mundo lo sabemos. Años. Y bueno, así quedó el ejercicio. Y resumiendo, alumnos, vuelvo a explicar, las unidades de tiempo son distintas entre sí. Para medir el tiempo se utilizan distintas unidades dependiendo del tamaño que queremos calcular. Recuerda, no es lo mismo medir el tiempo que se lleva una persona a correr a algún suceso histórico o, por ejemplo, en este caso, la historia o la aparición y extinción de los dinosaurios. Para eso utilizamos distintas medidas. Mira, aquí pongo todas las que analizamos en esta clase. Eones, que abarcaban millones de años, y eras, los mismos millones de años. De ahí vienen los milenios. Luego los milenios tienen siglos. Los siglos tienen décadas. Las décadas tienen lustros. Y luego tienen años. Y los años tienen meses. Y luego los meses tienen días. Y los días tienen horas. Y las horas tienen minutos. Y los minutos tienen segundos. Y le podemos seguir todavía. Entonces, dependiendo de la cantidad de tiempo que quieras medir, es la unidad que vas a usar. Puede ser alguna de estas o pueden ser otras. Entonces, alumnos, la intención de contestar las páginas del libro es para que tú tengas las respuestas correctas y vayas entendiendo más acerca de este tema. Vamos a seguir hablando del tema en los próximos días. Por lo pronto, anota las respuestas correctas de tu libro y realiza las actividades. Que tengas muy buen día. Nos vemos. Éxito.